Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria. Directamente dice está hablando acerca de los dos bautismos, del bautismo en agua y del bautismo espiritual, o sea, del Espíritu Santo. Entonces, quiero que usted agregue al conocimiento que los dos bautismos son estipulados y ordenados por Dios. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Amén, hermano. Mire qué cosa. Parece broma y lógico, pero ambos bautismos, ¿de quién dependen? Comienzo preguntando. Tanto el bautismo en agua como el bautismo en el Espíritu Santo, ¿de quién depende? Muy bien, ambos bautismos dependen de nosotros mismos, porque con voluntad propia cambiamos de vida, con la voluntad nuestra y con la ayuda de Dios para tener un buen testimonio y así poder ser bautizados en agua. Y el bautismo en el Espíritu Santo también depende de nosotros. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios, es un don de Dios. Quien lo provoca es el creyente. Si usted no cree, no lo provoca. Entonces depende de usted, depende de mí. Si usted lo anhela, depende de usted. Si no, no lo va a poder recibir. Entonces, ambos bautismos dependen ¿de qué? Del creyente. Vamos al punto número 2, la urgencia de recibirlo. En el mismo libro de Hechos 1:4 hay una poderosa palabra, pero también en Lucas 24:49 hay una palabra muy poderosa. Yo quiero que vaya a Hechos mientras yo voy a Lucas 24, gloria al nombre de Jesús. Dice en Lucas 24, capítulo 24, versículo 49. He aquí, dijo el Señor, yo enviaré la promesa de mi Padre. Mire qué cosa. Quiero explicar algo. El Espíritu Santo es una promesa de Dios Padre y de Jesucristo. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quiero que entendamos algo. Dios sabe hacer las cosas. Lo que Dios establece, hermanos, se cumple en su determinado tiempo, época, hora, fecha, minutos. Quiero que entendamos algo. Quizás usted ha escuchado hablar de algo que se llama dispensación. ¿Cuántos han escuchado hablar de ese tema? Pero la dispensación bíblica se llama periodos de tiempo. Dispensaciones son épocas en la vida bíblicos en la creación de Dios. Por ejemplo, de Adán, en el huerto del Edén, Adán y Eva, hasta el diluvio hubo una dispensación. Pasaron muchos años. Amén. Y del diluvio en adelante otra dispensación. ¿Verdad? Amén. Así sucesivamente. Cuando Cristo nace, amén, y con el derramamiento del Espíritu Santo nace la dispensación de la gracia, o sea, la época de la gracia. En el tiempo de los profetas fue la dispensación de los profetas. O sea, la Biblia canónicamente, teológicamente, está haciendo la Biblia en épocas. Y a todas las épocas que la Biblia narra, desde el principio de Adán y Eva hasta la fecha de hoy y hasta el tiempo después de la venida de Cristo, está marcando dispensaciones. Bíblicamente, se cree por los que está pasando, acontecimientos finales, que estamos viviendo la última dispensación de la gracia. O sea, la última dispensación es la gracia sobre el mundo entero, sobre la tierra. Es la gracia. Y estamos viviendo en la última dispensación, no comenzando, porque cuando la dispensación de la gracia comenzó fue cuando
descendió el Espíritu Santo por primera vez ante muchas personas. Recordemos que en el tiempo de los profetas, el Espíritu Santo solo estaba sobre la vida de reyes y profetas y sumos sacerdotes. ¿Y cómo venía el Espíritu Santo sobre ellos? ¿A través de qué? De un aceite ungido, literalmente de olivo. El aceite ungido no lo envasaban como hoy en día. Se puede envasar, digamos así, en un frasco como el que tenemos acá. No, el aceite en aquel entonces se almacenaba, no se almacenaba ni en bolsas para llevar agua, de piel de camello tampoco, ¿verdad? Ni de cabro, no, porque antes como no había, la ciencia, la tecnología no estaba tan avanzada como hoy, que nosotros andamos agua en todo tipo de diferentes, ¿verdad? Estuches, vasos, termos. Antes no, antes se hacían de pieles de animales, se confeccionaban bolsas de piel de camello, de oveja, de cordero, etcétera, etcétera, para almacenar agua, llevar agua, ¿verdad? En los viajes largos. Pero el aceite de olivo no se podía almacenar ahí, se almacenaba solamente en cuernos de animales, de bueyes. Amén. Porque el buey es el animal que tiene cachos más grandes. Esa raza agustera es excelente para buey, grandísimos que los cuernos. Pues de eso es que había en Israel. Grandísimos para que pudiera almacenar bastante aceite. Amén. No, ese era para almacenar aceite de olivo. Ese cuerno se derramaba sobre la cabeza de los que iban a ser reyes, profetas y sumos sacerdotes. ¿Quieren ver que el aceite de olivo sobre la cabeza de una persona? La presencia de Dios. ¿Y qué es la presencia de Dios? Es unción, es sabiduría, es cobertura, es poder, es autoridad. O sea, es un investimiento, es investidura lo que le ponían a ellos. Un aceite literal. Muy bien. En la dispensación de la gracia nace cuando el Espíritu Santo llega el día de Pentecostés. Estaba profetizado. Dijo en el libro de Joel, Dios habla por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos verán visiones, los ancianos soñarán sueños, a su nombre. Amén, hermano. Entonces Dios anticipa lo que va a pasar y nada puede ser hecho de una manera desordenada. Dios tiene orden en sus planes. De tal manera que si Dios escogió a Israel, la capital de Israel es Jerusalén. ¿Verdad que sí? Jerusalén es la capital de Israel. Entonces Dios escogió a Israel para que fueran ¿qué? Príncipe sobre los demás países. La capital de Israel es el príncipe de las demás capitales del mundo, literalmente hablando y espiritualmente hablando. ¿Dónde fue derramado por primera vez el Espíritu Santo? En Jerusalén. En donde, en un aposento que tenía varios niveles, o sea, estaba alto. Hay aposentos de primer nivel, pero eran aposentos altos, en una segunda planta. Dando a entender que Jesús comió la última cena en Jerusalén también, porque donde Jesús comió la última cena, ahí mismo fue derramado el Espíritu Santo. Mire qué poderoso. Por primera vez. O sea que antes los profetas no conocían al Espíritu Santo, lo sentían. Los reyes lo sentían porque andaban en él, pero no lo entendían. Dice la Biblia en Efesios capítulo número 1. Dijo el apóstol Pablo a los Éfesos que las cosas secretas que los reyes de Israel, los profetas de Israel quisieron ver, saber y entender, no lo vieron porque estaban ocultas. Al contrario, ese secreto fue revelado a nosotros por medio de la gracia de Jesucristo. Mire qué maravilloso. Nosotros de repente, sin ser profetas, tenemos el don, el regalo, la dicha de entender lo que es el Espíritu Santo. Ellos no lo entendieron. Con todo y todo lo que fueron usados los profetas, no pudieron disfrutar lo que usted y yo podemos disfrutar, la ventaja, el regalo que tenemos de disfrutar del Espíritu Santo. Ellos anhelaron verlo, escucharlo, disfrutarlo y no lo pudieron. Entonces, yo entiendo y comprendo que para mí es mejor vivir en la época de Cristo que en la época de los profetas. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Hay muchos argumentos y muchas razones. Porque los profetas solo ellos disfrutaban esa gracia de Dios. El pueblo de Israel no. El pueblo de Israel lo que disfrutaba era el resultado del favor de Dios por medio del sacerdote, de los reyes y de los profetas. Pero el pueblo no podía hablar con Dios. El pueblo no podía sentir el Espíritu Santo.
No podían ser ungidos con el cuerno, con el aceite sobre su cabeza. Amén, hermano. El pueblo Israel no podía. Solamente estaba bajo la cobertura del profeta, del rey o del sumo sacerdote. Pero el pueblo de Israel no podía hablar cara a cara con Dios. No podía tener una oración con Dios. Nosotros somos completamente diferentes. Vivimos en una dispensación diferente de gracia que sí podemos. Al contrario, no lo disfrutamos porque no lo estamos entendiendo. Amén. ¿Estamos acá? Muy bien. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor entonces? Que Él, ¿qué dijo? Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos al libro de Hechos, si usted lo tiene. Entonces, todo creyente, dice el inciso A de la urgencia de recibirlo, el punto número 2. Debe buscar ardientemente la llenura del Espíritu Santo. Oiga lo que explica el inciso A. Todo creyente debe buscar ardientemente la llenura del Espíritu Santo. Diga conmigo fuerte toda la iglesia, todo creyente debe buscar ardientemente la llenura del Espíritu Santo. La pregunta es ¿para qué? Contéstenme ustedes. ¿Para qué todo creyente debe buscar ardientemente la llenura del Espíritu Santo? ¿Para qué, hermano? ¡Ya llegó! Amén. Así. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Así, hay que leerlo con esa seguridad que el Espíritu Santo ya llegó. Yo lo leo. El día de Pentecostés ya llegó. ¿Qué es eso? El cristiano Pentecostés tiene que tener argumento de la fe, vivir con gozo la fe. Amén, hermano. Entonces, si el día de Pentecostés ya llegó, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, ¿verdad? Como dice, por lo que el creyente de hoy no tiene que esperar más, sino que prepararse y edificar su fe a su nombre. Mire qué maravilloso. El día de Pentecostés ya llegó, gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo necesitan ustedes? ¿Lo necesitan, hermano? Mire, ustedes no saben lo que están perdiendo. Cuando ustedes lleguen a hacer bautizar con el Espíritu Santo, hermanos, se van a pegar un levantón en el ánimo de la fe, que usted no va a querer parar. Van a querer deshacerse de todo lo que tienen de este mundo. Y van a querer, hermanos, solo mirar la salvación y servirle a Dios. Van a tener una locura santa. Amén. Voy a detenerme un poquito. El Señor le dijo a Pedro en una ocasión: Simón, hijo de Jonás, sígueme. ¿Verdad? ¿Por qué, pregunto yo, Simón, hijo de Jonás, siguió a Jesús? ¿Sabe qué fue lo que pasó? ¿Por qué Pedro siguió a Jesús? Sin andarle preguntando, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Pagas los sábados o el fin de mes? ¿Verdad? ¿Por qué Pedro siguió a Jesús inmediatamente? ¿Sabe por qué? Porque en Israel, oigan bien, se estaba esperando a un Mesías. Amén. Y cuando Jesús nace, se cuenta la historia que unos pastores de ovejas a medianoche que cuidaban los rebaños miraron una estrella. La historia seguía contándose de boca en boca en Israel, que unos reyes extraños que practicaban magia y brujería, astrología, fueron a ver a aquel niño y que le llevaron presentes. Amén. Y la profecía dice en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, que iban a ser un hombre llamado Hijo de Dios, un Mesías, Salvador de Israel, del mundo. Amén. Entonces, cuando Jesús llama a Simón Pedro, le dije: Simón, sígueme. La esposa de Pedro, muy bien, con Pedro y los demás que Jesús llamó, sabían, era un dicho común en Israel, que algún día un hombre de Dios iba a levantar. No iba a ser un hombre común. Cuando Jesús llama a Pedro, como bien dijo el hermano Emar al principio, esa palabra entró en lo más profundo de aquel hombre, que lo convenció de una manera hasta abandonar las redes y las barcas. Amén.
Entonces, ¿por qué no le pidió Simón Pedro permiso a su mujer? Porque antemano todo el mundo sabía que cuando él llegara, iba a andar buscando servidores. Y todo el mundo se iba a querer apuntar para eso. Amén. De hecho, la Biblia dice que detrás de Jesús andaban muchos. Porque en una ocasión mandó a orar de 2 en 2 la gran comisión de los 70. O sea que habían 70 discípulos que se habían aliado a Jesús. Pero sin embargo Jesús solo cogió a 12. Entre ellos 12 andaba aquel pescador, Simón Pedro. Amén, hermano. Entonces, ¿por qué Pedro siguió a Jesús sin saber quién era? Porque en Israel se estaba esperando un Mesías y Jesús llenaba los requisitos de ser ese Mesías. ¿Estamos acá? A su nombre. Entonces, lo que está diciendo acá es algo poderoso. El inciso número, amén, hermano. Número B, inciso B, siguiente. El día de Pentecostés ya llegó. Por lo que el creyente de hoy no tiene que esperar más, sino que prepararse y edificar más su fe. Miren, si Pedro sabía que iban a hacer un Mesías y cuando él lo llamó no se negó, la historia bíblica nos cuenta que también un día iba a llegar con una dispensación nueva el derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo anda buscando creyentes para capacitarlos. Ahora, la gran pregunta es, ¿quién de nosotros quiere que Él los capacite? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, es capacitar al creyente. Más adelante vamos a hablar de algo más importante también que viene. Punto número 3. ¿Hay preguntas hasta aquí o no, hermano? Estoy ordenando porque quiero servirte, quiero que tú me uses. Yo no sé para qué soy bueno, pero tú sí sabes para qué lo soy. Entonces, necesito capacitación porque el mensaje para mí no me basta. La enseñanza en mí no basta. Es más, se me olvida, Señor. Entonces viene algo que hace Dios. Manda el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Recuerden que el Señor en una ocasión dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ¿verdad? Ni vino viejo en odres nuevos, porque de lo contrario se rompe. Ni parcho nuevo en trapo viejo. Por el contrario, el parcho se lo tira y arranca, se hace todo el trapo viejo, el vestido viejo. Dando a entender que el Espíritu Santo es vino nuevo y es odre nuevo. Y que no puede habitar en una persona sucia. Por eso, hermana, y por eso todos en esta mañana, iglesia, debemos de tener un alineamiento previo antes de pedirlo, previo antes de buscarlo, previo antes de anhelarlo. Porque así en la carne, tal vez por propósito, que yo tengo un demasiado propósito, lo puede bautizar. Como preguntaba el hermano Winston anteriormente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a alinearnos para que el Espíritu Santo llene, ¿verdad? Porque recuerden que la misma palabra de Dios dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros. Cuando la Biblia dice que Jesucristo viene a arrebatar la iglesia, no está hablando del templo físico donde nos reunimos. Dice la iglesia somos nosotros. Porque donde habita el Espíritu Santo es en la iglesia. No es acá en este techo, en estas paredes o en este suelo. No, el Espíritu Santo habita en la iglesia, que somos la carne y hueso. Entonces lo que Cristo viene a arrebatar es la iglesia, es la gente que vive para Él. Ahora bien, quiero que sepan algo. El Espíritu Santo lo que hace es no solo capacitar al creyente, después de que lo ha investido con su poder. Lo que hace el Espíritu Santo es cuidar de usted y cuidar su salvación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace que sus debilidades de los frutos de la carne desaparezcan de su carne, aunque usted no lo crea. Antes de ser bautizado en el Espíritu Santo, las tentaciones andan ahí y caemos muy seguido en tentación. Cuando el Espíritu Santo entra en el creyente, le da una autoridad de tener dominio propio
insuperable. Usted dirá, yo a cada rato les voy al Señor. Me descarrío a cada rato y ni cuenta me doy, ni la gente ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque todavía no hay un extra de fuerza, no hay una capacitación extra. No hay eso que se llama el dominio propio que lo da el Espíritu Santo. O sea que es importante para la iglesia prepararse para pedirlo. Mire, con el Espíritu Santo, usted, cuando el diablo viene, usted ya va. Pero sin el Espíritu Santo, pegamos con él, chocamos con él más bien. Mire qué tremendo. O sea que es interesante tener el Espíritu Santo. ¿Por qué es parte de la doctrina bíblica? Porque la iglesia no puede vivir en esta tierra sin su capacidad, sin su presencia. ¿Verdad que sí? ¿Es maravilloso o no? Quiero que sepan ustedes que el diablo, como es un ser creado por Dios y que Dios no le quitó el poder, sino que solamente lo hizo horrible, diablo, espanto. También el diablo sabe que en el cielo hay un Espíritu de Dios. El diablo sabe que en el cielo hay un Espíritu Santo. Entonces, paralelo al Espíritu Santo, el diablo creó el espíritu de error. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice que en el mundo existen tres poderes. El poder del diablo, el poder del anticristo y el poder del falso profeta. O sea que el anticristo no va a venir sin ser acompañado del falso profeta. El falso profeta va a hacer señales, prodigios y maravillas. Va a hacer que del cielo descienda fuego, como hizo el profeta Elías. Dando a entender, hermano Winston, y toda la iglesia, que en el mundo se mueven también espíritus similares al Espíritu Santo que se parecen, pero que habitan en personas desordenadas. ¿Sanan? Sí, sanan. O sea, le quitan un demonio y le ponen uno más grande. ¿Disciernen? Sí, disciernen. Hay una persona que anda en un espíritu erróneo, que usted le dice cuánto dinero, por ejemplo, anda en su billetera, y no lo conoce. Pero este no es cristiano y me dijo. Sí, no se ocupa ser cristiano. Es mejor, entre más mundano sea, mejor es, porque un espíritu de error es el que anda. Quiero que ustedes aprendan como iglesia a discernir esto. ¿Verdad? Donde está el espíritu de error, todos los días alguien se bautiza en el espíritu. Donde hay un espíritu de error, todos los días hay profecía. Donde está el espíritu de error, todos los días hablan en lengua. Todos los días. Pero donde está el Espíritu Santo no es a cada rato. Porque el Espíritu Santo por eso se llama santo. Amén. Mire qué importante es. Pero ¿cuándo vamos a entender eso? Cuando nuestro estilo de vida empiece a ir apegado a la Biblia, vamos a empezar a tener en nuestra vida un mejor conocimiento y el panorama se va a empezar a ampliar en conocimiento de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Verdad? Bueno, si alguien viene aquí y de repente es bautizado con el Espíritu Santo, ¿quién somos nosotros para impedirlo? ¿Verdad que sí? Si él lo quiere bautizar, él sabe por qué le bautiza. Quizás no le está sirviendo hoy, pero lo selló, lo reservó, lo apartó para que más allá le sirva. O sea que el Espíritu Santo tiene su manera de trabajar. Pero sí nosotros tenemos que internarnos no en los demás, sino en nosotros ahora. Para que entendamos mejor este tema del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermano, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo en el inciso A habla. ¿Ya se ubicaron? La señal inicial que un cristiano ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. Vamos a ver qué dice Hechos 19, de qué forma habla la persona que está hablando en otras lenguas. Vamos a ver. ¿De qué forma habla la persona que está hablando por el Espíritu Santo? Según Hechos 19, 6. No son lenguas aprendidas. Lo que el cristiano debe hablar no son lenguas aprendidas. Son dadas por el Espíritu Santo para comunicarse con Dios.
Primera de Corintios 14:2 y 13:15. O sea, hay unas citas ahí poderosas. ¿Han ustedes estado con gente que habla en lenguas pero no espirituales? Cuénteme si alguien ha tenido el testimonio de estar, compartir con alguna persona en un culto, en una oración, con personas que hablan lengua, pero que, bueno, yo digo, yo no son espirituales, pero yo me entiendo, ustedes no. Con una persona porque quiero decir algo, el que habla en lenguas angelicales muy pocas veces va a estimular el oído de la gente. Quiero que sepan esto. El que habla lenguas del Espíritu Santo muy pocas veces va a estimular el oído del oyente. Pero el que no habla lenguas espirituales siempre va a saber estimular el oído del oyente. Le va a decir lo que quiere oír, no lo que debe de oír. ¿Han estado compartiendo ustedes, ahora sí me explico, con personas así? Que le dicen a usted, hermano, hermana, wow. Sierva del Dios viviente. Sierva del Dios viviente. Dice el Señor que ya no llore por esa mujer, porque ella se va a ser tu esposa y tal vez está casada. Pero está hablando en lenguas. Y al rato le dice, le traduce. De eso estamos refiriéndonos muy bien. De eso estamos hablando hoy. ¿Han estado ustedes con personas así? ¿O no? Sí, ¿verdad? Y la mayoría no, ¿verdad? Pero si han estado con personas que hablan en lenguas angelicales o tampoco. Amén. Ah, gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Qué sienten ustedes? Cuando están hablando con personas que sí hablan con lenguas angelicales de Dios. ¿Qué han sentido? Quiero que sepan algo, iglesia. Dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando Pedro interrogó a Ananías y Zafira acerca de lo que pasó con la venta de aquella propiedad, ¿qué pasó con Ananías? Cayó muerto. ¿Qué pasó con Zafira? Cayó muerta. Pero ¿qué pasó con la gente de afuera? Dice que empezaron a tenerles miedo, temor y respeto profundo. De tal manera que ya no se llevaban con ellos. Lo que al principio la multitud se llevaban con ellos, ya no se llevaban con ellos. ¿Por qué? Porque entraron en un miedo. ¿Qué es lo que quiero decir entonces basado en esto? Que la persona, el creyente que está ungido, lleno del Espíritu Santo, va a tener muy pocos amigos, excepto aquellos que anden en santidad. La gente que anda en pecado va a apartarse, le va a huir a ese predicador, le va a huir a ese profeta, porque ese profeta no le va a suavizar el oído, le va a hablar, le va a sacar los trapos al sol. Porque el Espíritu Santo en lo general no sabe suavizar a nadie. Tienen que entender eso, que el Espíritu Santo no sabe suavizar a nadie. ¿Sabe a quién suaviza el Espíritu Santo? Al que anda en santidad lo alienta, lo edifica, lo consuela. Pero el que no anda en ese estilo de vida y hay alguien en la iglesia lleno del Espíritu Santo, siempre le va a temblar a esa persona. Porque esa es la verdadera manera de discernir. Cuando alguien anda lleno del Espíritu Santo va a tener muy pocos amigos porque sabe que esa persona, hermano, no respeta nada ni a nadie. Porque sabe que tiene que agradar primeramente a Dios. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Mire qué cosa tan poderosa, que cuando los apóstoles estaban en la iglesia primitiva, dice que la gente se apartó de ellos. Y solo se llevaba con ellos la verdadera iglesia, que era iglesia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo a través del Espíritu Santo? Cuando usted sea lleno del Espíritu Santo, va a empezar a cambiar muchas cosas en su vida y alrededor de usted. Por supuesto,
la mayor parte va a ser a su favor. ¿Qué pasó cuando Pedro estaba preso? Las cárceles se abrían solas. ¿Qué pasó con Pablo a medianoche de Silas allá? Tembló la cárcel. ¿Por qué? Porque una alabanza que estaban cantando hizo que la cárcel temblara. ¿Qué es eso? Respaldo del Espíritu Santo. Amén, hermano. Mire qué maravilloso. Entonces la iglesia tiene que saber que el evangelio no es religión, el evangelio es poder y hay que vivirlo como tal. Hay que vivirlo como tal. A su nombre. Tengo que orar con el espíritu, pero con el entendimiento también. Ah, qué maravilloso. Cuando entramos al bautismo en el Espíritu Santo ya no solo oramos así, normalmente como nosotros elevamos una oración al Señor, sino que al contrario, ya viene una atmósfera diferente que a usted lo hace hablar, orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Por ejemplo, estamos orando. Háganme una oración que ustedes hagan antes de acostarse, por favor, aquí. Cualquiera. Una oración que hagan antes de acostarse. Repítanla acá a alguien, por favor. Está preocupante esto. Una oración que hagan ustedes antes de dormir, ¿cuáles acostumbran a hacer? Ninguna. Chupuste amén y a la cama. ¿Cuál acostumbran a hacer? ¿Ninguna? No, ninguna. No cenan tampoco. En paz me acostaré, dice la hermana. Es una oración antes de acostarse, ¿sí, verdad? ¿Cuántos hacen esa oración? ¿O solo ella? ¿Y que ustedes qué tipo de oración hacen? ¿No? Primeramente de agradecerle al Señor, ¿por qué? Por el día polvazón que se levanta, porque llovió, porque le llegó el recibo del cable y no tenía para pagarlo. Bueno, por muchas cosas damos gracias a Dios, ¿o no? Pero muy pocas veces va a orar por un particular. ¿A qué me refiero con esto? Que el que no tiene el Espíritu Santo no se le revela el problema del hermano en Cristo ni el prójimo. Pero el que tiene el bautismo en el Espíritu Santo, cuando dice el libro de ahí de Efesios que estamos leyendo, amén, hermano, el libro de Corintios, perdón, dice: oraré con el entendimiento y oraré en el Espíritu. Cuando oro con el Espíritu no entiendo lo que oro, pero cuando oro con mi lengua entiendo lo que oro. Amén. Entonces hay momentos que cuando estamos orando en lenguas o en el Espíritu ya, no se da cuenta lo que está orando. Pero Dios sabe lo que está orando. Y como Dios sabe lo que está hablando en lengua, aunque esto no lo entienda, viene y le va a dar un discernimiento qué es lo que está pidiendo, orando en lengua o hablando con Dios en lengua. Entonces de repente cuando oramos en el Espíritu hacemos oración que de repente ni nos imaginamos el futuro. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Qué es eso? Orar proféticamente antes de que las cosas pasen. Orar directamente ya cuando las cosas están pasando. Pero hay cosas que no nos damos cuenta. Solo el Espíritu Santo las va a revelar a la hora que estemos de rodillas. ¿Qué es eso? Orar ya en el Espíritu. Cuando Dios a usted le dé a conocer cosas que usted sabe que no están pasando y Él se las revele. ¿Verdad? Amén. Entonces, Dios tiene una manera de interpretar de la manera que usted y Yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo,